diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿El camino de quién? Del Señor. ¿Y las sendas de quién? De nosotros. Al fin, de nosotros o del Señor. Camino del Señor. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino de quién? Del Señor. El Señor, enderezar ¿qué? Sí. ¿Las sendas de quién? De nosotros. ¿Las de nosotros o las del Señor? Pleito. Las sendas del Señor a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que ponemos obstáculos para el Señor. Nosotros somos los que le ponemos tropiezo a la obra del Señor. Nosotros somos los que limitamos el accionar del Señor. Y no hizo tantos milagros el Señor en ese lugar por la fe de ellos, por la poca fe. Vemos que aquí Juan el Bautista tenía una misión: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas de Él. No porque el camino del Señor esté torcido, sino porque el camino del corazón de nosotros, ese sí está torcido. Y por eso hay que allanar el camino y bajar los montes, subir los valles y enderezar la senda, y los caminos ásperos hay que allanarlos. Nosotros todos estamos llamados a esta misión. Y en este año el Señor nos ha mostrado lo importante que nosotros arranquemos desde el arrepentimiento. Arranquemos desde que nuestra vida sea testimonio de lo que el Señor hace en nuestro ser. Que nos demos cuenta que somos testimonio, que somos ejemplo. Que llevamos años arrastrando difícilmente nuestra propia vida. Y nos cuesta andar por nuestros caminos torcer. ¿A uno le cuesta portarse bien? Enseñarle a otro a portarse bien. Enseñarle a otro a conocer del Señor. Esos caminos necesitamos enderezar. Porque por ese camino va a andar el Señor en nuestra vida. Y nos vamos al contexto de Juan Bautista. Juan Bautista estaba predicando para que la gente, cuando llegase el Señor a enseñar, ya estuviera el terreno abonado. Es el Señor el que venía a dar personalmente y en persona el testimonio del reino de los cielos. ¿Será que los corazones estaban duros en esa época? Sí. Y ahora, También. ahora en cambio también. Así es, así es. O sea que hoy, 2025, iniciando febrero, también estamos llamados a preparar el camino de ¿quién? Del Señor, enderezar sus sendas. Porque nosotros tenemos unos caminos que nos parecen derechos, pero es su fin, es camino de muerte. Creemos que con lo que hacemos ya estamos perfectos. Eso ya el Señor tiene que darnos una estrellita, una medalla. Eso Dios debe estar recontento conmigo. Y no nos damos que ese camino lleva a la muerte, a la perdición. Entonces tenemos una misión. Nuestra palabra rema de parte del Señor para este año, Mateo 3, 2 y 3. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, ¿voz del que clama en dónde? En el desierto. ¿Usted va a algún desierto? Puede que sí, puede que no, pero sí se lo imagina, ¿cierto? ¿Qué hay en un desierto? El desierto está lleno de soledad. Nosotros estamos llamados incluso a clamar ¿dónde? En el desierto. En las dificultades, en los problemas, en las situaciones difíciles, en la soledad. Y uno dice, bueno, predicar en la soledad es más fácil, ¿no? O sea, si no hay nadie
pues no me da pena, predico. ¿Qué tan efectiva será esa predicación? Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Nuestra misión, saltemos al verso 11, ahí Mateo 3, ¿qué dice? Después de ese mensaje, en que comienza diciendo el llamado de Juan, del cual ya hemos hablado en varias ocasiones, vemos que continúa hablando acerca de su predicación y de cómo le decía a la gente que era necesario arrepentirse del pecado. Y que inclusive llegaban los líderes religiosos de la época a bautizarse. Y Juan le reprendía diciéndole, bueno, ¿ustedes qué están haciendo acá? ¿Usted cree que uno va a mojarse y ya? Esto es agua re especial que lava los pecados. Así no es. Arrepentirse era el llamado. Y en el verso 11, Juan está explicando el proceso. Dice, yo a la verdad os bautizo ¿en qué? Agua, en aguas. En agua. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Nosotros vemos que el bautismo de Juan tenía una simbología especial. El hecho de sumergirse en el agua representaba el proceso de lavar, de limpiarse del pecado, de todas esas cosas malas que hacemos. No solamente en esa época, sino aún hoy. Y nosotros estamos llamados a eso. Pero el pueblo, cuando iba a ser bautizado, confesaba sus pecados. Eso es lo que hablamos en el verso. Y el Señor nos está mostrando que lo importante en ese proceso es que yo a la verdad bautizo en agua, ¿para qué? Arrepentimiento. ¿Qué hacían en esa época? Sumergían a la persona y hasta que no se arrepentía no la dejaban salir. ¿Sí era así? No era así. Eso sería una buena estrategia de evangelizar. ¿Sí o no? Lo metemos al agua y hasta que se arrepintió, ahí sí lo sacamos. No. Era un acto público. Aquí vemos los bautismos, ¿sí? El bautismo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el mismo Juan que estaba predicando decía, pero el que viene tras mí, o sea, el que viene después de él, porque recordemos que él estaba preparando el camino del Señor, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él lo bautizará ¿con qué? En Espíritu Santo y fuego. Entonces Juan habla de bautismo en agua para arrepentimiento. Uno debe arrepentirse antes de sumergirse. No es que el agua lo convenza, ¿sí? Porque si está tibiecita, pues se queda uno en rato. Es el arrepentimiento en nuestro corazón. El bautismo en agua era un símbolo, un acto público en el cual la persona reconocía su condición de pecador y la necesidad de ser redimido, de ser salvado por el Señor. Era algo simbólico, era el arrepentimiento. Lo importante del bautismo no era sumergirse en el agua. Eso era un acto público. Era el arrepentimiento. Porque de nada le servía a la persona sumergirse en agua sin arrepentirse. ¿Alguna vez ha ido a la playa? ¿O a un río? ¿O a una piscina? ¿Cuánta gente se arrepiente antes de meterse al agua? Al contrario. Al contrario, no deben arrepentir por nada. No debería arrepentirse antes de meterse al mar porque las olas son peligrosas. Nosotros estamos llamados al arrepentimiento en el Señor, a reconocer nuestros pecados, nuestras falencias, nuestros errores. Y ese acto público que predicaba Juan no era el hecho como tal solo de bautizarse, sumergirse en el agua. Porque cuánta gente entra a una piscina y sale y se arrepintió, o al mar, o al río. No es sumergirse solamente, era el hecho de que tuviese un corazón contrito y humillado delante del Señor y reconocer nuestra condición de pecadores. Ese es uno, el bautismo en agua. ¿Por qué se hace públicamente entonces? Se supone que el arrepentimiento es entre Dios y yo. Porque también representa el compromiso de ahí en adelante andar correctamente con el Señor, para el Señor. El bautismo representa dos momentos. El sumergirse es la muerte al pecado.
Y hay que volver a salir, ¿cierto? El salir representa la nueva vida en el Señor. Es un acto público, donde yo estoy reconociendo mi condición de pecador, pero también estoy reconociendo que me arrepiento de mi vana manera de vivir. Y que de aquí en adelante voy a andar conforme a la voluntad del Señor. Le pregunto, cuando una persona se bautiza en adelante, ¿no vuelve a pecar? Sí, claro. ¿Sí o no? Entonces, ¿para qué se bautiza? No se supone que es arrepentido. Pero estamos expuestos. El problema es ese, que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros queremos hacer las cosas bien. Que no nos sirva de excusa, ¿no? Ay, Señor, usted sabe que la carne es débil, entonces, ¡ah! Ni modo, tocó pecar. Vaya, no, tampoco. Pero el hecho está en que nosotros necesitamos andar en una vida nueva, una nueva vida. Cuando una persona se muere, ¿qué hace después? Nada. Oye, pero íbamos a ir allá a tomar. ¿Por qué no va a ir? Porque me morí. Ya no va. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta, morir al pecado. Nosotros morimos un poquito, no morimos totalmente. Por más comprometido que usted esté en hacer algo malo, vamos a hacer un atraco. Tal día, tal hora. Pero me morí antes. Pues no voy. Así, en esa dimensión es que debemos verlo. Que yo muero al pecado. Estoy muerto. Me morí, entonces no me busquen. No me llamen. Cuando usted está muerto, ¿lo llaman? No. Sí, lo llaman de la EPS a decirle que le autorizaron la cita con el especialista. Por fin. ¿Pero el muerto va? No, uno le dice, no, ya murió. Llega uno al domicilio del paciente, bueno, venimos a ver al paciente fulano. Se murió hace un mes. No, bueno, usted ya se murió al pecado. Ya fue sepultado, nació una nueva vida. Eso es el bautismo. Pero nos cuesta entenderlo, nos cuesta asimilarlo. Lo asumimos como un ritual, como lo hacía el pueblo judío en esa época. Tenían un baño ritual en el que se sumergían, quedaban limpios para el sábado. Pero no se fijaban en que lo importante era ¿qué? Arrepentirse. El arrepentimiento. Pero también habla de que el Señor, en cambio, nos bautizará ¿con qué? El Espíritu Santo. En Espíritu Santo y fuego. El término bautizar hace referencia a sumergir. Eso es lo que traduce esa palabra, sumergir. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Ese es el llamado de todos nosotros, que de verdad nos sumerjamos en el Espíritu Santo, que andemos llenos del Espíritu Santo, que nademos en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos cuesta, porque viene el afán, la ansiedad, el problema, la tentación, lo que sea, y ¡puf! Nos salimos del Espíritu Santo. Nos salimos de la piscina. Nos desumergimos, emergimos. Y el Señor nos está diciendo que a través de su palabra, a través del Señor mismo, seremos sumergidos en el Espíritu Santo, llenos de su presencia. Porque por muy traje de buzo que usted tenga, si se mete a la piscina hasta la cabeza, sale mojado. ¿O no? Por mucho bloqueador que se eche crema y lo que sea, sale mojadito. Bien mojado. Sumergidos en el Espíritu Santo, que se nos note. Oiga, usted está como mojado, ¿no? Mojado en el Espíritu Santo. Cuando alguien sale de la piscina, dice, ¡ah! Porque se le nota que está mojado. Pero nosotros no. Nosotros queremos meter la puntica del dedo gordo en la piscina. Y como está fría, entonces, uy, no, métase usted. Queremos sumergirnos en el Espíritu Santo. Nos da temor, nos da miedo. Pero les llamamos a que nademos allí, que nos sumerjamos, que seamos bautizados en el Espíritu Santo, que anhelemos su presencia. ¿Usted ha visto un chico cuando llega a la piscina? ¡Ey, tiene que ducharse! Ya se metió. Se lanzan de cabeza.
Y uno en cambio sí entra así despacito. Y la puntica del dedo gordo. Y se mete hasta los pies. Y, uy. O en la playa va corriendo. Cuando el agua viene, corre para atrás. Y uno corre para adelante y corre para atrás. El Señor nos está llamando a que nos sumerjamos en el Espíritu Santo. Y eso es lo que va a hacer el Señor en nuestra vida. En nuestra vida y en todos los demás. Porque recuerde que estamos llamados con esta misión. Enderezar sus sendas, que la entrada a la piscina sea un tobogán. Uy, te subió para adentro. Cayó, eso quedó lavadito, sumergido en la presencia del Espíritu Santo. Dice Espíritu Santo y fuego. Ese fuego tiene varias connotaciones. La palabra de Dios se utiliza mucho para purificar las cosas, entre esos el oro. ¿Usted ha visto cuánto fuego le echan al oro para purificar? Cogen un soplete hasta que se derrite. ¿Qué tan caliente debe estar para que se derrita el oro? Mejor ni se lo imagine, hermano. Se le quedó la olla prendida ahí en la casa. ¿Cuánto fuego necesita para que se derrita la olla? Pone negro, se prende, pero no se derrite. Ni queda blandita tampoco. Y el oro tiene que ser pasado por fuego para ser purificado. Y eso nos asusta. Porque uno cree que tengo que dejar de hacer cosas para Dios. Entonces pasar por ese fuego me va a doler. Y nos perdemos la oportunidad de sumergirnos en el Espíritu Santo por estar agarrados afuera del pecado. Ese fuego purifica, pero ese fuego también representa pasión, ese fuego que hay dentro de mí, ese deseo. Cuando usted ve por primera vez el mar, maravilloso, no como cachaco, se mete en cualquier playa, eso no importa, está negro, pero usted la primera vez que el mar es como para adentro, con ese fuego en el corazón de corriendo. Y la mamá de uno, digamos, la mamá de uno, lo vieron así como, también tienes agua en mí. Con ese deseo, hermanos, es que el Señor está buscando que nosotros de verdad anhelemos, deseemos buscar de Dios, sumergirnos en su presencia, estudiar su palabra, conocer de Él, estar en oración, estar en ayuno, estar en la búsqueda de Dios, sumergirnos en esa playa, en ese mar del Espíritu Santo. Porque nos quedamos es que estoy en la iglesia, me siento en una silla y que me sumerjan con un vasito de agua. Sacié mi sed del Espíritu Santo. De a poquitos, de a gotitas. Pero hay más. El Señor desea que lleguemos al punto de que nos sumerjamos en su Espíritu Santo. En ese fuego, esa pasión, ese poder de parte de Dios. ¿Qué dice el verso 12? Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Estos son términos agrícolas. El aventador es una especie de rastrillo. ¿Saben qué es un rastrillo? Estos jóvenes no tienen ni idea de qué será eso. Eso sale en YouTube. Un rastrillo es como una escoba, pero es dura, tiene unas púas, como una escoba de puyas. Ese es el aventador. El aventador está en su mano y limpiará su era. Ese era no es una era geológica, esa era es un terreno preferiblemente plano, al que hace referencia. Dice, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Cómo funciona el aventador? Eso es una maravilla. Es como un rastrillo, como una escoba, como una pala que tiene púas. El trigo es una planta alta. Bueno, esto es alto. La espiga es alta y la deben cortar con la hoz. La cortan y hacen manojos. Y la espiga tiene en la punta la semilla, el trigo, envuelto en una cáscara dura. Hacen los manojos y ¿qué hacen con esos manojos? ¿Quién sabe? Uno compra la libra de harina pan ahí en la tienda, no, ni idea de qué se hace con el trigo. A ese trigo hay que trillarlo.
Y trillarlo es darle golpes con fuerza para romper la cáscara de la semillita. O lo golpean o le pasan las bestias por encima. ¿Cuánto será el pisotón de una vaca? De un buey. ¿Se lo imagina? Así de fuerte es el proceso con el trillado del trigo. Hay que golpear con entusiasmo, con fuerza, la espiga para que la cáscara se rompa y salga la semilla. Nosotros somos trigo, hermanos. Nosotros somos trigo. Y pensar en pasar por ese proceso nos asusta. Tenemos miedo. Si yo busco de Dios, entonces me va a doler. Y no. Resulta que aunque sea fuerte el proceso, el trigo no se daña. Porque ese golpe es medido. Ese paso de la bestia por encima del trigo es medido. No es a destruir la semilla. Es solamente a romper su cáscara, aunque sea golpes. Pero nosotros tenemos miedo del proceso de Dios con nosotros. Y nos cuesta avanzar, sumergirnos en el Espíritu Santo, porque de pronto me trille. Pero ahí vamos bien. Todo el trigo está ahí en el terreno. Con las cáscaras y con todo lo que está ahí, le dieron golpes, o mejor dicho, que un revueltivo entre trigo y ¡pam! Ahora sí viene el aventador. Con el aventador se coge todo eso y se lanza hacia arriba. Ah, eso es mucha tecnología, de verdad que sí. Y eso vuela para arriba trigo, paja y cuanta vaina. Y el viento se lleva la paja. Y el trigo vuelve y cae. ¡Qué maravilla! Tarea. Buscar eso. Mire, para ellos eso era el recomún. Y para uno queda aquí. ¡Oh! ¡Qué tecnología! ¡Wow! Lanzaban el trigo y la paja hacia arriba y caía la semilla del trigo y la paja se la lleva el viento. Nosotros estamos llamados a eso, a hacer ese trigo que el aventador lanza hacia arriba y caemos nuevamente firmes ahí y que nos quiten toda esa paja con ese viento del Señor. Asombroso, hermanos. Ese es el proceso del trigo. Pero no lo compra ya molido y ya envuelto en una bolsa. Oh, compra ya el pan ya hecho. Con la arepa de maíz. Bien. Nosotros no sabemos nada de eso. Pero para ellos es re común. Pero es ver que nosotros estamos en el proceso de Dios. Nosotros no somos perfectos. Somos trigo. Lleno de cáscaras. De paja. Y a veces las situaciones difíciles, complejas, de las cuales no queremos pasar, nos sirven para que nos deshagamos de todo eso que nos contamina y andemos conforme a la voluntad de Dios. Hagamos lo correcto. Porque el aventador, su aventador está en su mano y limpiará su era. ¿Y recogerá su trigo en dónde? En el granero. ¿Y qué pasará con la paja? Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nosotros estamos llamados de parte del Señor a ser purificados por Él, pero eso es un proceso, hermanos. ¿Cuántas veces tendrá que aventarlo el Señor para arriba? Usted verá cuántos salticos quiere. ¡Mi! ¡Pa! ¡Mi! ¡Pa! Nosotros estamos llamados a limpiarnos en el Señor, ser limpios como trigo puro. Y es que dice, recogerá su trigo. Y recogerá su trigo de Él. Obvio, su trigo es de Él. Pero nosotros debemos orar, nosotros le pertenecemos a Él. Somos su trigo. Y por eso el Señor quiere limpiarnos. Porque la semilla debe quedar solita. Ahora hay máquinas grandes que recogen todo el trigo, le van haciendo así, por un lado sale la paja y por arriba salen las semillas del trigo. Genial. El Señor quiere ese trigo limpiecito, puro, listo para ser procesado.
Pero nosotros debemos ver que le pertenecemos a Él. Somos de Él. ¿Para qué nos hacemos los difíciles? ¿Para qué luchamos en contra de Dios? Debemos hacer su voluntad, hacer lo correcto, hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y dentro de lo que el Señor nos ha llamado a hacer es interesar el camino del Señor, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, para que el Señor haga su obra. Versos 13 y 14. Jesús vino de Galilea. ¿A dónde? ¿Qué dice ahí? ¿A dónde? A Juan. A Juan. A Jordán. A Juan. Jesús no iba para la playa. ¿Estaba buscando a quién? A Juan. A Juan. ¿Para qué? Ser bautizado por él. Para ser bautizado por Juan. Juan no estaba diciendo que el que venía detrás de él nos iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego y que él no era digno de llevar su calzado. Y llega Jesús y en vez de decir, ya, Juan, gracias, lo hiciste muy bien, felicitaciones. Ya te puedes retirar. Llegó fue aquí a ser bautizado por Juan. ¿Y qué dijo Juan? Bueno, Señor, a ver, yo necesito que tú me bautices, pero tú vienes a mí. Me pregunto, ¿cuál es el bautismo de Juan? ¿Bautismo en agua? ¿Y qué representaba? Arrepentimiento. ¿Y el del Señor cuál era? ¿El bautismo de Jesús cuál era? Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué representaba el bautismo en agua? Arrepentimiento. Jesús de qué se tenía que arrepentir. De nada. Entonces, si Jesús no pecó, ¿por qué se bautizó? Por obediencia. Por obediencia. Para que se cumpliera las escrituras. Que decía que se bautizó. Por obediencia al Padre, lo mandó. ¿Por qué? Exacto, cumplir toda justicia. El Señor se estaba identificando con la humanidad. Porque lo mismo podemos preguntar, si Jesús no pecó, ¿por qué fue crucificado? Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Volvemos a lo mismo, por la humanidad. El Señor desciende a las aguas para ser bautizado por Juan, no para arrepentimiento, aunque esa era la predicación de Juan el Bautista, sino para identificarse con nosotros, pecadores, para que se cumpliese toda justicia. Porque el Señor no necesitaba ser bautizado, pero Él muestra que iba a hacer todos los pasos para que nosotros anduviésemos como Él anduvo, para que siguiéramos su ejemplo, su testimonio. Él se iba a asumir el rol de ser un ser humano. Por eso Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Porque Él fácilmente puede presentarse. Buenas, yo soy el Hijo de Dios. Y para demostrarles, va a caer fuego del cielo. Y los voy a quemar a todos. Demostradísimo. No. Él se identificó con nosotros, incluso en la condición de hombre, en la condición de trigo, en la condición de ser humano, en la condición de pecador. Aunque Él no pecó, Jesús fue crucificado como un pecador y se hizo maldición por nosotros, por ti y por mí. Pero Él lo hizo para que se cumpliese toda justicia. Aquí dice el verso 15. Jesús iba a ser triturado como el trigo. Hoy inclusive celebramos la Santa Cena con ese enfoque, que Él fue molido por nuestros pecados como pan. Porque uno conoce el proceso del pan, los que lo conocen, ya teniendo el trigo. Y sí, pobrecito el pan, toca amasarlo, toca amasarlo y amasarlo y amasarlo. Pobrecito el pan, pobrecito el trigo. Así fue el Señor. Y lo hizo por amor, por nosotros, para que se cumpliera toda justicia. El Señor sí lo hizo, Él sí estaba dispuesto a ser triturado, trillado por nosotros. Deja así, porque así conviene que cumplamos toda
justicia. Y eso nos es necesario. Por eso nosotros también debemos hacerlo. Lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra, es para darnos testimonio y ejemplo a nuestra vida, para que nosotros tengamos claro que nos conviene andar como Él andó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Un momento glorioso. Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestados en un mismo momento, en un mismo lugar. ¡Ah! Maravilloso. ¿Cómo sería ese momento de tremendo? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo sería estremecedor? Nosotros estamos llamados a ver que un momento como este, un momento glorioso, no es solamente para mí, es para todos. Y por eso estamos llamados a preparar el camino al Señor, enderezar sus sendas, porque es el Señor el que hace la obra. Pero todos nosotros estamos llamados a preparar ese camino para que cuando el Señor vaya a hacer la obra en cada quien, ese terreno esté preparado y ese momento glorioso se dé en la vida de todos. Qué maravilloso es ser lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso es que el Señor more en mí. Pero nos cuesta, nos da miedo, nos da sustigo. Vale toda la pena. Jesús mismo lo hizo. El Señor mismo se sometió a eso. Y vemos que el Señor es bautizado, sale del agua, la manifestación de lo alto. Gloria a Dios por eso. Y comienza el proceso del Señor. Ahí en Mateo sigue la tentación de Jesús. Que eso también ya hablamos un pedacito. Pero después el título que dice: Jesús principia su ministerio. Pero pasemos al verso 17, ya para terminar. ¿Qué dijo Jesús? Verso 17. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está cerquita, hermano, está en nosotros. Nos llena. Nosotros debemos arrepentirnos. Así como Juan el Bautista preparó el camino de Cristo, así también nosotros preparamos el camino de Cristo para las demás personas. Yo debo arrepentirme de mi mala conducta, de mi pecado, de mi desorden, de mi pereza, de mi apatía, de mi indiferencia, de mi egoísmo, de cualquier excusa que no tenga. Porque todo eso son excusas, hermano. Usted verá cuántas veces lo van a aventar para arriba. Ahí seguimos trillando, seguimos trillando. Nosotros estamos llamados a hacer eso, a allanar las sendas de nuestra gente, los que están alrededor de nosotros, enderezar el camino. Porque el que hace la obra es Jesús. El Señor es el que hace la obra. Uno no convierte a nadie. Uno prepara el camino para que el Señor, cuando toque su corazón, esa persona pueda darse cuenta de que el reino de los cielos se ha acercado. Pongamos de pie, por favor, vamos a orar. Porque el Señor nos está llamando a hacer esa obra. Y si usted todavía está saltando, cayendo y saltando y cayendo, difícilmente seremos testimonios. Y hay mucho que hacer. Hay muchas personas todavía necesitando de esa palabra de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acerca.